Esta es la historia de un estudiante ordinario que soñaba en convertirse en el más fuerte del mundo y convertirse en lo que se llamaba una eminencia en las sombras. Para ello entrenaba todos los días para hacerse más fuerte y operaba como un vigilante nocturno durante las noches, siendo despiadado y agresivo con cualquier maleante que estuviese haciendo algo malo o ilegal. Pese a lo fuerte que era y a sus grandes habilidades de combate, él sabía que aún no era suficientemente fuerte para poder denominarse una eminencia en las sombras. Una noche después de su entrenamiento, en un ataque de locura deseando tener magia para poder convertirse en lo que soñaba, corrió hacia la carretera y desafortunadamente fue atropellado por un camión. Murió inmediatamente, pero renació en otro mundo con sus recuerdos intactos. Después de conocer a Claire, a una niña que se convertiría en su hermana, pronto se dio cuenta de que había llegado a un mundo donde la gente podía usar magia, por lo que pensó que era el mundo perfecto para cumplir su sueño de volverse una eminencia en las sombras. Fue nombrado como Sid, y después de algunos años adquirió un gran poder debido a los conocimientos de combate que ya tenía junto con su capacidad intelectual de un adolescente a la que pudo sacar provecho para aprender y profundizar rápidamente en la magia. Bajo su propio plan, ocultó esto a los demás. Cuando entrenaba con su hermana Claire, no mostraba su habilidad real y se dejaba vencer procurando siempre actuar como un perdedor sin habilidades. Cada noche, Sid atacaba a grupos malvados de personas en su área. Durante una de sus operaciones, vio a un monstruo siendo encarcelado y lo llevó a su escondite para realizar un experimento. Un mes después, tuvo éxito en su experimento con el monstruo y logró eliminar la maldición. Resultó que este monstruo era una elfa. Sid le contó a la elfa que la maldición fue puesta por cultistas del diablo que planeaban revivir al gran demonio. Luego se presentó como Shadow y nombró a esta elfa Alpha, y fue en ese momento cuando se formó su organización, a la que llamaron Shadow Garden. Su objetivo era salvar a otros como Alpha que sufrían de maldiciones malvadas y luchar contra los cultos. Ahora Sid era un perdedor a la vista de todos, pero tenía una identidad secreta en la que era el poderoso líder de una organización que lograría ser la más poderosa del mundo. En el cumpleaños número 15 de Claire, ella estudiaría como estudiante en la Academia Midgard, pero el día siguiente de su partida desapareció repentinamente de su habitación. Alpha lideró la búsqueda de Claire mientras los otros miembros rastreaban rápidamente el lugar donde la habían llevado. Sid invocó a las 7 sombras para la misión de salvar a su hermana Claire. Las 7 sombras son las primeras elfas rescatadas por Shadow a lo largo de los años. Posteriormente se ve que mientras el líder de los que habían secuestrado a Claire hablaban con ella, no se dio cuenta de que las 7 sombras estaban atacando a sus colegas. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Alpha luchó contra él. Este ingirió una droga que lo hizo más fuerte y atravesó el suelo con su espada para escapar, pero se encontró con Shadow en su camino. Los dos pelearon, usó la droga que le dio un gran poder, pero aún así no funcionó contra la fuerza de Shadow y perdió con facilidad. Después de rescatar a su hermana, ella continuó asistiendo a la Academia Midgard. Un día, Sid se encontró con sus seguidoras y ellas se despidieron de él por el momento, ya que tenían planes de crecimiento y llegar a otros lugares del país. Unos años más tarde, a los 15 años, Sid también se inscribió en la escuela a la que asistía su hermana. Allí conoció a sus 2 amigos, Skell y Poe. Hicieron una apuesta de que quien obtuviera la calificación más baja en el examen que tuvo lugar al día siguiente sería castigado. El castigo era acercarse a la princesa de Midgard llamada Alexia y confesarle su amor. Alexia era la chica más popular de la escuela y desafortunadamente ninguno de los chicos que intentaron cortejarla había obtenido su aprobación para ser su novio. Cuando vieron los resultados, Sid obtuvo la calificación más baja entre ellos, por lo que tuvo que hacer el castigo por la tarde después de clase. Sid se acercó a Alexia y lo hizo mientras sus amigos observaban desde lejos. Hizo como si estuviera temblando y nervioso, actuando como un perdedor, esperando que Alexia lo rechazara. Para su sorpresa, esto no sucedió, ya que Alexia de repente aceptó ser su novia. Sid se volvió famoso ya que todos los estudiantes lo tenían en la mira cuando se corrió la noticia de que Alexia ahora era su novia, algo que él justamente quería evitar. Alexia de repente se acercaba a él y comían juntos. Alexia también lo invitó a unirse a la clase de esgrima debido a su influencia. Logró incluir a Sid en su clase y a pesar de que él venía de la selección más baja.
El maestro de esta clase se llamaba Senam y era el hombre más acordado por sus padres para casarse con Alexia. Esa era la razón por la cual Alexia decidió aceptar a Sid como su novio y fingir estar enamorada de él, porque no quería casarse con Senam. Ella eligió a Sid porque pensaba que pertenecía a una clase social más baja y suponía que podría hacer que él siguiera sus órdenes con una pequeña cantidad de dinero. Y no se decepcionó, ya que mientras hubiera dinero en juego, Sid parecía obedecer sus órdenes, pues pese a liderar una organización secreta, no tenía ninguna fuente de ingresos. Los dos continuaron fingiendo ser amantes a lo largo de los días. Al día siguiente, mientras se dirigían a la escuela, 3 hombres esperaban a Sid. Lo acusaron de secuestrar a Alexia, ya que él fue la última persona con la que estuvo antes de su desaparición. Lo llevaron a una habitación y lo torturaron para hacerlo confesar dónde había llevado a Alexia. Pretendió estar herido por lo que le estaban haciendo para que los torturadores lo consideraran una persona normal. Alexia se despertó y se encontró atada a una cama en una prisión. Luego vio a una mujer monstruosa junto a ella. Un hombre entró de repente con inyecciones para extraerle sangre. Dijo que necesitaba su sangre para el experimento que estaban realizando. Después de torturar a Sid, lo liberaron por la tarde, pero todavía había gente siguiéndolo en su camino a casa. Cuando entró en su habitación, Alpha lo estaba esperando. Hablaron y Alpha le dio una actualización de las operaciones de Shadow Garden. Sabían que el secuestro de Alexia había sido obra de los cultistas, ya que estaban interesados en su sangre. Antes de irse, Alpha le preguntó a Sid si quería que eliminara a quienes lo estaban siguiendo, pero él no lo creía necesario. 1 hora después, Beta llegó para dar una actualización sobre la operación que realizarían. También le informó a Sid que todas las sombras estaban listas. Sid bajó para enfrentar a los 2 miembros del culto, ya que sabía que habían plantado pruebas en su lugar que podrían usarse como motivo para arrestarlo nuevamente. De repente, estas 2 personas cayeron y otros guardias se sorprendieron porque eran las que habían ordenado que siguieran a Sid. Sid también los mató de inmediato y comenzó su misión. Mientras tanto, Alexia estaba débil después de todo lo que le habían hecho. El hombre volvió y esta vez llevaba una gran inyección llena de sangre. La inyectó en el monstruo femenino y este creció rápidamente hasta convertirse en una criatura horrible. El monstruo inmediatamente mató al hombre que le había inyectado la sangre y luego liberó a Alexia de sus ataduras. Sin embargo, de repente se volvió salvaje y destruyó el lugar para escapar. Iris, la hermana de Alexia y jefa del ejército del país, luchó contra ella usando su espada, pero no importaba cuán fuerte fuera el ataque que le hiciera, el monstruo se regeneraba rápidamente. Iris pensó en cortar al monstruo en pedazos para que fuera más difícil para él regenerarse, pero Alpha intervino e hizo algo con lo que el monstruo regresó inmediatamente a su forma humana. Alexia comenzó a caminar para encontrar la salida y de repente se encontró con Senam y se sorprendió al encontrarlo allí. Senam le dijo que él era el dueño de la instalación y financiaba los experimentos. Debido a la ira de Alexia, se lanzó contra él y los dos pelearon. Senam la derrotó fácilmente. Luego Shadow apareció y se presentó a ambos. Senam lo atacó, pero se sorprendió por su velocidad. Continuaron luchando y Senam emitía poderosas auras para presumir, pero parecía que Shadow no se tomaba la pelea en serio. Alexia notó el estilo de Shadow al usar la espada y se sorprendió que fuese algo común y elegante, similar a como ella peleaba. Como Senam no podía derrotar a Shadow de ninguna manera, decidió usar su última arma. Bebió la medicina roja y cambió su forma a una criatura grande y fuerte. Parecía un monstruo. Atacó inmediatamente a Shadow, pero ni siquiera pudo golpearlo, y Shadow simplemente lo derrotó. Al final, Shadow liberó un aura muy poderosa y lo derrotó con un solo ataque de poder nuclear, destruyendo gran parte de las cercanías. Después de esto, Iris vio a Alexia y corrió para abrazar a su hermana. Al día siguiente, Sid y Alexia hablaron. Ella suplicó que continuara fingiendo ser amantes, pero Sid se negó y Alexia lo atacó. Mientras Sid caminaba y sangraba, chocó con Sherry. Mientras tanto, los demás miembros de Shadow se reunieron para discutir los resultados de su operación la noche anterior, y también hubo nuevas actualizaciones sobre su búsqueda y la investigación de los cultos satánicos. Supieron que un grupo estaba usando el nombre de su organización para hacer cosas malvadas. Un día, Iris y Alexia fueron a ver a Sherry para mostrarle algo que encontraron en la instalación del culto donde habían luchado la noche anterior.
Creían que Sherry podía obtener información más detallada sobre el asunto porque Sherry era conocida por sus habilidades de investigación. Mientras tanto, Sid y sus amigos fueron a visitar una tienda recién inaugurada. Mientras esperaban en la fila, una mujer se acercó a ellos, quien resultó ser una empleada de la tienda. Invitó a Sid a hacer una encuesta y lo acompañó dentro de la tienda. Llegaron al piso superior del edificio y vieron a una mujer llamada Gamma, quien también era una de las sombras de Shadow Garden. Luego descubrió que ella era la dueña de la tienda. Le informó a Sid que utilizó la sabiduría del otro mundo que él le dio para construir el negocio. Aunque Sid no podía creer el resultado de lo que había hecho, estaba convencido de que Gamma era la más inteligente de las 7 sombras, pero el único problema era su torpeza física. Una vez resuelto esto, también hablaron sobre el impostor que se presentó como Shadow Garden. Gamma también presentó a New como su nuevo miembro, y Alpha incluso reconoció sus habilidades de lucha. Después de eso, los 3 amigos se apresuraron a casa porque podrían ser atrapados por el toque de queda. De repente, Sid sintió algo extraño y se detuvo. Hizo como si tuviera dolor de estómago y le dijo a Skell y Poe que se fueran a casa primero. Sabía que Alexia estaba cerca y peleando contra los impostores de Shadow Garden. Cuando acorralaron a Alexia, Shadow vino en su ayuda e inmediatamente mató a uno de ellos. Los otros 2 huyeron rápidamente, pero Shadow los alcanzó y mató a uno de ellos. New apareció y suplicó a Shadow que le dejara encargarse del oponente. El enemigo la atacó de inmediato, pero ella logró matar al impostor primero. Mientras tanto, en la biblioteca, Sid estaba pensando a quién le daría su chocolate. Luego decidió que la primera mujer que encontrara sería la que lo recibiera. Mientras se preparaba para irse, Sherry llegó cargando muchos libros y los colocó junto a él, así que le dio los chocolates a ella. Se ve luego que mientras Sid caminaba hacia la escuela, sintió que New lo estaba siguiendo. Hablaron y ella le dio una actualización sobre los que capturaron la noche anterior. New le dijo que la persona había perdido la cordura después de ser lavada el cerebro, por lo que no pudo obtener ninguna información. El cerebro detrás de todo esto al parecer se estaba llevando a los niños que podrían usar magia de los orfanatos y de las familias pobres para crear demonios. También usaron el nombre de Shadow Garden para obligar a los verdaderos miembros de la organización a rebelarse. Ella le había dado mucha información, pero lo que estaba en la mente de Sid era el evento de combate que iba a tener lugar ese día. Sid fue obligado a participar en el duelo debido a la insistencia de Skell y Poe, y él aceptó porque planeaba hacer algo. Iba a luchar contra Rose, la presidenta del consejo estudiantil. Fingió ser débil y se dejó golpear por la espada, pero aún así se levantaba después de cada ataque. Cuando Rose estaba a punto de usar su magia poderosa para su próximo ataque, el árbitro detuvo la pelea y declaró a Rose como la ganadora. Sherry lo llamó y ambos hablaron mientras tomaban café. Sherry le entregó una bolsa de galletas para mostrarle su gratitud por el chocolate que recibió y también le dijo a Sid que quería ser amiga de él. Como Sid no veía ningún problema con eso, aceptó ser su amigo. El padre adoptivo de Sherry se unió a su conversación. Un día, mientras estaban en el aula, Rose y una chica entraron para las próximas elecciones. Mientras el compañero de Rose explicaba los detalles de las próximas elecciones, Sid sintió algo extraño. De repente, un grupo de hombres irrumpió y se presentaron como miembros de Shadow Garden. Rose estaba a punto de intentar luchar, pero no pudo usar su magia. De repente, un hombre atacó a Rose, así que Sid inmediatamente la empujó y fue golpeado por la espada. Debido a esto, otra chica quedó impresionada por su heroísmo. Hizo como si estuviera muerto y lo dejaron en la habitación mientras llevaban a otros estudiantes al auditorio. Cuando no había nadie más cerca, se levantó y sanó su herida mientras Sherry estaba estudiando el artefacto. Se ve como un enemigo llamado Rex entró por la ventana. Los guardias de Sherry, llamados Glenn y Marco, entraron de inmediato y ayudaron a Sherry a escapar. Ya sabían que los enemigos querían el artefacto que estaba en poder de Sherry. Mientras Sherry caminaba para ir a la habitación donde se encontraba el libro con la información sobre la magia, Sid la ayuda en secreto para que los enemigos no la atraparan. Cuando estaba a punto de caer por las escaleras, él la atrapó y la acompañó en búsqueda del libro. Cuando lo encontraron, Sherry le dijo que el artefacto que se usaba en su escuela para evitar el uso de magia se llamaba Ojo de la Avaricia. Agregó que ella podía detenerlo con el artefacto que estaba estudiando actualmente. Sherry planeaba llegar al auditorio a través del túnel del sótano, ya que tenía una corazonada de que el Ojo de Avaricia estaba allí, ya que los estudiantes se reunían en esa área.
Si podía activar el artefacto que tenía cerca del ojo de la avaricia, este se detendría, pero dejó la cosa que necesitaba en su habitación, así que Sid se ofreció a conseguir las cosas por ella. Mientras Rex buscaba a Cherry con los 4 asistentes, Sid los atacó hasta que quedó solo Rex. Aunque Rex estaba usando su magia más fuerte, Sid lo venció fácilmente y Rex terminó en una habitación llena de sus compañeros muertos que Sid había matado. Se aterró por lo que vio y Sid lo eliminó de inmediato. New vio los cuerpos sin vida de Glenn y Marco, a quienes también conocía personalmente. Cuando Sid llegó, ella le dio un informe de que las sombras habían entrado en la escuela y solo esperaban su orden. Sid le pidió ayuda para encontrar las cosas que Sherry le había pedido. Cuando completaron la recolección de todas estas cosas, regresaron con Sherry. El grupo de Iris no podía actuar debido a la magia que rodeaba toda la escuela. New entró al auditorio y fingió ser una cautiva. Daría una señal al grupo de Gamma que ya estaba arriba del auditorio. Una vez que terminó los preparativos, Sherry intentó activar el artefacto y tuvo éxito. Luego fue al túnel del sótano que conducía al auditorio. Mientras tanto, el líder de los impostores de Shadow Garden se preguntaba por qué Rex aún no había regresado. Todos se sorprendieron cuando escucharon un disparo y los enemigos comenzaron a disparar a los estudiantes uno por uno. Sherry llegó al auditorio y de inmediato usó el artefacto, haciendo que la magia que rodeara la escuela desapareciera. Cuando Rose sintió esto, se apresuró de inmediato hacia el enemigo y les ordenó a los estudiantes atacar a los invasores. Los estudiantes se apresuraron y siguieron las órdenes de Rose. El líder de los enemigos ordenó matar a los estudiantes, pero en ese momento, Shadow y los otros miembros de Shadow Garden llegaron. Mientras los miembros de Shadow Garden peleaban con los enemigos, Rose vio la oportunidad de pedirle a los estudiantes que abandonaran el auditorio. Sherry se aventuró a buscar a su padre adoptivo, pero notó la fuga de gas. Después de unos segundos, el edificio estalló en llamas mientras Gamma y los otros miembros estaban afuera y notaron que los otros edificios de la escuela también estaban en llamas. Esto fue obra del líder del enemigo, quien se fue después de lograrlo. El grupo de Iris pudo entrar a la escuela a ayudar a los estudiantes. Vieron a Rose y se enteraron de toda la situación. Había 2 grupos que se hacían llamar Shadow Garden y estaban luchando entre sí. Cuando escaparon, el Shadow Garden real mató a los enemigos y el grupo de Gamma obtuvo lo que necesitaban de la escuela. Solo esperaban a Shadow para eliminar al líder del enemigo. El líder del enemigo tomó los libros uno por uno en una habitación y los quemó en el suelo. Sid apareció ante él y ya sabía que el líder de los enemigos era el subdirector de la escuela, el padre adoptivo de Sherry, Lutheran Barnett. Lutheran comenzó a contarle a Sid su pasado y cómo conoció a la madre de Sherry, quien también era una buena investigadora. Cuando vio el artefacto Ojo de Avaricia que llevaba tiempo buscando, planeó entregarlo al gobierno por seguridad, pero a Lutheran no le gustó la idea, así que la mató, y hasta ese momento Sherry no sabía nada al respecto. Luego de una pelea, Sid fingió ser derrotado fácilmente por Lutheran, pero luego cambió su apariencia de Shadow y peleó en serio. A pesar de los intentos de Lutheran por atacar a Shadow, no pudo golpearlo. Shadow reveló que ya había arreglado lo que tenía que hacer y que quería que él fuera culpado por todo lo que había sucedido y ser reconocido como el traidor del mundo. Shadow atravesó los brazos y piernas de Lutheran uno por uno, haciendo lo mismo que Lutheran le hizo a la madre de Sherry, y luego se fue rápidamente. Pero Sherry estaba presente y vio cómo su padre adoptivo murió, aunque él eligió no decirle la verdad. Mientras tanto, Sid dejó la escuela debido a las vacaciones anticipadas que les dieron debido a la destrucción de toda la escuela. Sherry se encontró con él para despedirse y agradecerle su ayuda y decidió estudiar en otro lugar. Más tarde, Sid recibió una carta de Alpha para su próxima misión en la Tierra Sagrada. Mientras tanto, los miembros del Shadow Garden, Beta y Epsilon, discutieron sobre quién había llamado más la atención de Sid entre ellos. En medio de su argumento, New llegó para informarles sobre la nueva misión enviada por Alpha. Por otro lado, las hermanas Alexia e Iris fueron a la tienda de Gamma para que Alexia comprara cosas que necesitaría para su próxima partida a la Tierra Sagrada. Sid comenzó su viaje hacia la Tierra Sagrada y Rose lo acompañó. Podría llegar rápidamente usando su velocidad, pero decidieron tomar el tren como personas normales. Al llegar a la Tierra Sagrada, exploraban las tiendas y mientras caminaban, Rose vio a su escritor favorito, Notsumi, firmando autógrafos para aquellos que compraban sus libros. Mientras tanto, Sid notó que los libros expuestos en el estante eran los mismos que habían leído en su vida anterior.
lo que le hizo pensar que tal vez otra persona como él había reencarnado y vivido en el mismo mundo. Se unió a la fila y descubrió que era Beta, que al igual que Gamma, también utilizó la información que aprendió de Sid y escribió la historia que había aprendido, publicando los libros. Sid pensó que Beta solo estaba obteniendo una idea de aquellos relatos que él compartió con ella, pero resultó que ella copió toda la historia textual. Beta incluyó todos los detalles sobre su próxima misión en el libro que le entregó. Alpha fue a la catedral y encontró el cuerpo asesinado del arzobispo Drake. Otros colegas del arzobispo llegaron y vieron a Alpha salir, por lo que la culparon por lo sucedido. Inmediatamente ordenaron cerrar toda la catedral para evitar que Alpha abandonara el área sin éxito. Sid comía helado mientras observaba el área desde arriba y notó a alguien corriendo por el techo de un edificio. Cuando la persona descendió, notó que Sid se acercaba, así que lo atacó, pero solo logró golpear la cuchara que Sid había usado para comer helado. Luego alguien atacó al hombre desde arriba y murió al instante, resultando ser Epsilon. Ella informó a Sid sobre el estado actual de la misión, incluido el asesinato del arzobispo y su autor. Al día siguiente, Sid decidió bañarse en el manantial termal, pero Alexia también estaba allí y se sorprendió al verlo entrar al área. Mientras Sid simplemente se relajaba, Alexia se sintió incómoda y no pudo soportarlo más, así que habló con él. Sid preguntó qué la había llevado a la Tierra Sagrada, y Alexia respondió que era una invitada especial para el juicio de la diosa. Alexia explicó que el juicio de la diosa se llevaba a cabo una vez al año, cuando la puerta del santuario se abría para una batalla ritual en la que los antiguos guerreros despertarían del santuario y pelearían contra cualquiera que los desafiara. También mencionó el asesinato del arzobispo y que uno de sus objetivos al venir a la Tierra Sagrada era investigarlo. Sid cambió de tema y le dijo a Alexia que dejara de mirarlo, y para ocultar su vergüenza, ella lo describió como un gusano, a lo que él respondió que no debería juzgarlo de inmediato por su apariencia externa. Luego se puso delante de Alexia, lo que la tomó por sorpresa. Sid salió del baño dejando a Alexia, por decirlo de alguna manera, sorprendida. Finalmente llegó el día para la celebración del juicio de la diosa y muchas personas asistieron, incluyendo a Rose y Beta, mejor conocida como Natsumi para la mayoría. Mientras el arzobispo en funciones, Nelson, hablaba, Alexia recordó su negativa para que le permitiera auditar al difunto arzobispo. Cuando el nombre de Natsumi fue llamado, Alexia dirigió su atención a la chica que estaba a su lado. Natsumi se giró y miró fijamente a Alexia, pensando que merecía más la atención de Sid en lugar de Alexia. Enfurecida, Alexia pisó el pie de Natsumi, mientras Rose solo sonreía al ver a Sid. La batalla comenzó hasta que el nombre de Sid fue llamado como uno de los retadores, lo que sorprendió a Alexia y a Natsumi. Sid pensó en sus posibles opciones una vez que entrara al campo de batalla. Primero pensó en luchar como él mismo, pero si salía un antiguo guerrero fuerte, los espectadores podrían pensar que tenía poderes fuertes. Segundo, pensó en huir, pero mencionaron el nombre de su escuela y podrían expulsarlo y avergonzar a toda la escuela por cobardía. La tercera opción era la que consideró mejor, así que luchó como Shadow y su oponente fue Aurora, conocida como la Bruja de la Calamidad. Aunque Alexia y Rose no sabían mucho sobre ella, Beta les contó lo poderosa que era. Nelson también mencionó que era la hechicera más poderosa de la historia. Alexia no estuvo de acuerdo con lo que dijo Nelson, porque si esta persona era la oponente de Shadow, entonces su fuerza estaba definitivamente al nivel de Aurora. Aurora hizo su primer ataque, pero Shadow logró esquivar todos sus ataques. Continuó atacándolo, pero Shadow tuvo la oportunidad de contraatacar y derrotó a Aurora con un solo ataque. Luego Shadow salió rápidamente después de que Aurora desapareciera. La barrera en el campo de batalla se rompió gradualmente y cuando se rompió, se formó una puerta a otra dimensión. Gran parte de la ciudad se llenó de luz roja. Aunque Shadow ya estaba fuera del campo de batalla, la puerta apareció ante él. Se dio cuenta de que esta puerta no dejaría de seguirlo, sin importar a dónde fuera. Tan pronto como pensó en la persona en la que luchó, decidió entrar por la puerta, lo que lo llevaría a otra dimensión. Nelson no podía creer que la puerta al santuario apareciera inmediatamente en medio del juicio de la diosa justo después de la pelea de Shadow, debido a que esta puerta estaba a punto de abrirse. Nelson informó de inmediato que no se permitiría a las personas acercarse a ella y que dejaran el campo de batalla.
Alpha, Delta y Epsilon llegaron con los otros miembros del Shadow Garden. Alexia les dijo que no tomaran ninguna acción hasta que la puerta se cerrara, pero Alpha y Delta se acercaron a la puerta y entraron de inmediato. Epsilon estaba a punto de llevar a Nelson para unirse a ellos dentro del santuario, pero fue atacada por el verdugo Venom. Aunque pudo evitar el ataque y derrotar rápidamente al enemigo, llevó a la fuerza a Nelson dentro del santuario. Cuando Beta entró por la puerta, Alexia y Rose la siguieron. Según la leyenda, una mano del diablo había sido sellada allí después de que el héroe Oliver la derrotara, pero Alpha y Shadow Garden estaban más interesados en lo que aprenderían sobre los cultos y los diablos. Cuando vieron la estatua del héroe Oliver, se dieron cuenta de que era una mujer, a diferencia de cómo se mostraba públicamente la estatua en la ciudad, y también era un elfo similar a Alpha y otros miembros del Shadow Garden. Mientras tanto, Sid fue a una habitación blanca donde vio a Aurora, quien estaba atrapada. Sid la liberó y decidieron trabajar juntos para salir del santuario. Aurora le contó que el santuario era una prisión de recuerdos de una antigua batalla y que si lograban destruir su núcleo mágico, ella sería liberada. El problema era que no podían usar su magia allí. Mientras caminaban por el jardín, vieron a la joven Aurora llorando. Se acercaron a ella y debido a su molestia por el llanto de Aurora, Sid la abofeteó. Cuando Alpha abrió una puerta, fueron llevados a los recuerdos de Oliver. Se encontraban en una instalación donde los cultos reunían a los niños huérfanos y experimentaban con ellos. La mayoría de ellos no podía soportar lo que les estaban haciendo y morían por los efectos secundarios de los experimentos. Algunas mujeres sobrevivieron allí, quienes eran consideradas como las poseídas. Oliver era uno de los pocos niños que eran compatibles con las células del diablo que les inyectaban los cultos. Cuando Oliver obtuvo el poder del diablo, le dieron una misión que todos creían que era derrotar al demonio. Pero la verdad era que Oliver podía obtener más células de él. Ella siguió la orden pensando que conduciría a la vida pacífica de las personas, pero aunque cortó varias partes del demonio, este no murió. Con el uso de antiguos artefactos, lograron detener una de las manos del demonio, y al cortarla, estudiaron la sangre que salía de su carne. Luego crearon una medicina que otorgaba un gran poder a quienes la bebían. Pero lo que realmente querían los cultos era crear una medicina que además de proporcionar un poder extremo también evitara el envejecimiento, otorgando una juventud eterna. Esta medicina se llamaba Beads of Diablo. Pero había dos cosas importantes al tener en cuenta al tomar esta medicina. Primero, debían tomarse una vez al año para que su efecto no desapareciera. Y segundo, solo se podían producir 12 piezas al año. Se mencionó que los altos funcionarios de la organización de cultos, que se decía que eran los caballeros de la mesa redonda, constaban de 12 miembros, y uno de ellos era el arzobispo Nelson. Alpha agregó que para perfeccionar las Beads of Diablo, los cultos creían que uno de los requisitos necesarios eran aquellos como ella, que poseían la sangre de Oliver. El arzobispo estaba a punto de cambiar de forma cuando fue apuñalado por Delta desde atrás, pero seguía con vida y los atacó, por lo que se separaron. Alpha y los demás se enfrentaron a los clones de Nelson en un lugar completamente blanco, mientras que Epsilon y los otros miembros del Shadow Garden se quedaron atrás. Delta se abalanzó de inmediato sobre Nelson y ambos pelearon. Notó algo diferente y también lo hizo Alpha. Resultó que a medida que se acercaban al centro del santuario, su poder era absorbido y Nelson, en cambio, se volvía más fuerte. Nelson pensó que tenía la ventaja, pero para su sorpresa, sus oponentes femeninas eran aún más fuertes de lo que esperaba. Delta mostró su fuerza al usar su tabla de hierro y derrotar a los clones de Nelson. Mientras tanto, los otros miembros del Shadow Garden exploraban las instalaciones y vieron a alguien que parecía un zombie. Epsilon se acercó y cuando se encontraron, se convirtió en el alma de un niño y desapareció de repente. Llegaron a un lugar donde estaban los datos de los experimentos realizados por los cultos y encontraron información que los ayudaría en su investigación de los cultos y los diablos. Mientras tanto, Sid y Aurora fueron llevados al lugar donde ocurrió la antigua batalla. En el amplio foso, vieron nuevamente a la joven Aurora. Aurora tomó la espada de Sid y cuando estaba a punto de matar a la joven Aurora, fue atacada repentinamente por los que murieron en la batalla. Afortunadamente, Sid la salvó rápidamente.
Uno tras otro, los cadáveres que yacían antes se levantaron y se acercaron a ellos. Lucharon contra ellos y derribaron a la mayoría de los cadáveres. Sid atacó a la joven Aurora con su espada y luego fueron transportados al centro del santuario, donde vieron la espada, que era lo único que podía romper las cadenas que bloqueaban la puerta. Cuando Sid intentó sacar la espada, Aurora vio que estaba escrito debajo: solo los descendientes del dueño de la espada podían sacarla. Delta continuó luchando contra los otros clones de Nelson hasta que regresaron al área donde se construyó la estatua de Oliver. Nelson liberó a Oliver, mientras que el grupo de Epsilon vino a informarle a Alpha que habían terminado su investigación y abandonaron de inmediato el área, mientras Nelson y Oliver se quedaron atrás. De repente, Nelson recibió información de que alguien había entrado al centro del santuario. Mientras Sid y Aurora conversaban, Nelson y Oliver llegaron. Sid se dio cuenta de que la compañera femenina de Nelson se parecía a Alpha. Nelson ordenó a Oliver que matara a Sid y ella comenzó a atacarlo. Con la velocidad de Oliver, ella pudo golpear a Sid muchas veces con sus ataques, pero Nelson estaba molesto porque Sid seguía vivo. Aurora lo detuvo para que no continuara la pelea con Oliver y le dijo que encontraría otra manera de sacarlo del santuario. Entonces Nelson interrumpió y le dijo que si cooperaba con él, no permitiría que Sid siguiera con vida. Ella estaba a punto de aceptar la oferta de Nelson, pero Sid interrumpió su conversación. Les dijo que se sentía insultado por lo que estaban hablando y que no le gustaba cómo lo hacían ver como alguien que no podía vencer a Oliver. Les dijo que no necesitaba la ayuda de Aurora. Debido al enfado de Nelson, le ordenó a Oliver que atacara y ella apuñaló a Sid, pero él sonrió y abrió uno de sus ojos, agarró a Oliver y la mordió, haciendo que ella desapareciera inmediatamente. Cuando Sid se acercó a Nelson, liberó más clones de Oliver y ordenó que algunos de ellos atacaran a Sid al mismo tiempo. Entonces Sid abrió un ojo y los derrotó fácilmente. Nelson quedó impactado al ver el arma de Sid y que podía usar magia. Sid le dijo que solo necesitaba hacer su magia más sólida para que no fuera fácilmente absorbida por el santuario. Nelson se enfureció y ordenó que todos los clones lo atacaran al mismo tiempo, así que Sid liberó su gran poder, mientras Alpha y los otros miembros del Shadow Garden se asombraban al verlo desde fuera. Incluso las dos princesas estaban impactadas por ese poder extremo. Sid vio el brazo roto del demonio y el rostro de Aurora, y luego de repente se despertó junto a ella. Cuando Aurora estaba a punto de tocarlo, su mano desapareció gradualmente antes de que ella desapareciera por completo, y le agradeció a Sid por el recuerdo que tuvo con él. Mientras regresaban caminando, Alexia tenía muchas cosas en su mente por lo que sucedió, incluido Shadow Garden y los cultos. Quería obtener más información sobre lo que sucedió en la batalla en curso y les ofreció a Rose y a Beta trabajar con ella en su plan, y ambas aceptaron. Epsilon le dio un informe a Alpha sobre la destrucción completa del santuario y la espada sagrada, pero no pudieron recuperar una muestra de su núcleo mágico. También discutieron la misión de Beta de socializar con las princesas. Epsilon confirmó que su teoría también era correcta, que Aurora tenía otro nombre y era el demonio diablo. Luego, Alpha le pidió que se preparara para su próxima misión, que sería en la capital real de Midgar. Mientras continuaba su misión, Gamma habló con un agente que vendía tierras en Madlib. Mientras el agente le alentaba a comprar una tierra, New entró e informó que confirmó que había petróleo en el área. Gamma aceptó de inmediato la oferta del agente y compró la tierra. New también ordenó a los demás que comenzaran a comprar tierras alrededor del río Nilo. Gamma anunció a Alpha la próxima visita del canciller real de Oriana, llamado Per Ashat, a la capital real de Midgar. Mientras se bañaba, Alexia habló con su hermana Iris sobre lo que sucedió en la Tierra Sagrada. Discutieron la próxima visita del rey de Oriana, que era uno de los aliados de su reino. Iris también mencionó el próximo festival Bushin, en el que planeaba participar y ganar para obtener el apoyo completo del pueblo y lograr que su padre o el rey y los altos funcionarios escucharan lo que tenía que decir. Alexia estaba preocupada de que los cultos y los miembros del Shadow Garden pudieran estar involucrados nuevamente en el festival Bushin, pero Iris no se dejó influir por esto, incluso sabiendo de que los miembros de Shadow Garden, especialmente Shadow, poseían un gran poder. En caso de que los cultos y Shadow Garden interfirieran en el festival de Bushin, deberían ser derrotados. Mientras Rose estaba en su entrenamiento, de repente sintió algo en su pecho y se sorprendió por lo que vio allí.
Al comienzo del festival Bushin, aquellos que querían participar venían de diferentes lugares. Mientras tanto, Sid estaba en la parte superior de un edificio y observaba a aquellos que querían unirse. También planeaba unirse y pretender ser un participante débil para sorprender a los espectadores con lo que les mostraría en el concurso. Fue a Gamma y le pidió ayuda con su plan para cambiar su apariencia, así que ella sacó la invención de Beta que podría cambiar toda la apariencia de una persona. También recomendó la apariencia de hombre mundano, y Sid estuvo de acuerdo con ello. Después de la sesión lograron copiar exactamente la cara y el cuerpo de hombre mundano, un hombre que había fallecido hace algún tiempo. Mientras Sid estaba fuera con la apariencia de hombre mundano, se encontró con Rose. Debido a su apariencia, Rose le aconsejó que no participara en el festival Bushin, pero Sid respondió y le dijo que no juzgara a una persona por su apariencia exterior, y luego se fue. Pero en realidad le gustó la reacción de Rose porque tuvo éxito en su disfraz. Lo detuvo un hombre que se presentó como Quentin, quien siempre participaba en el festival Bushin. Quentin le dijo que no quería ver a debiluchos como él, pero se enojó cuando le dijeron que él era aún más débil. Golpeó a Sid, quien solo estaba fingiendo hacer sufrir por los golpes de Quentin, pero Rose habló y le pidió que se detuviera, así que Quentin se fue y Rose se acercó a Sid. Ella tenía la intención de sanar las heridas que sufrió, pero le dijo que no era necesario. Antes de que Sid se fuera, se presentaron mutuamente. Después de que él se registró en el concurso, habló con su amigo Skal, quien planeaba hacer apuestas en las batallas que tendrían lugar en el festival Bushin. Dado que el concurso comenzaría en la fase preliminar, Skal obtendría los datos de sus posibles participantes. También le mencionó a Sid los posibles ganadores del torneo, incluyendo a Iris y Rose. Por la noche, mientras Sid estaba de camino a casa, se encontró con Rose, quien le mencionó que su padre la presentó a su prometido, que era Perv Ashad. Luego Rose comenzó a revelar la razón por la que eligió empuñar la espada, desobediendo los deseos de la gente a su alrededor de seguir el arte y la cultura por los cuales era conocida su región. Agregó que su interés en empuñar una espada comenzó cuando un hombre que también usaba una espada la salvó. Antes de que Rose se fuera, le preguntó a Sid si confiaría en ella sin importar lo que sucediera. Sid respondió que sí y le entregó la comida que había comprado. Si te gustó el video, recuerda suscribirte para continuar con esta serie y para que puedas disfrutar de nuestros resúmenes que subimos todas las semanas.